parte continuaremos con el tema 1.3. Las palabras nacen, crecen y evolucionan o caen en desuso. Veremos en particular las reglas de evolución de las consonantes. Para estudiar la evolución de las consonantes latinas, las dividiremos en simples y agrupadas. Las consonantes simples son aquellas que se encuentran aisladas de otras dentro de una palabra, es decir, son intervocálicas. Estas, a su vez, de acuerdo a su posición, se dividen en iniciales, internas y finales. Tenemos un ejemplo, la palabra latina domine. En esta palabra tenemos tres consonantes que están indicadas en color rojo. La primera, la D, es una consonante simple inicial. La M, consonante simple interna, y la N, consonante simple final. Las consonantes agrupadas son aquellas que se encuentran juntas en conjuntos de dos o más consonantes dentro de una palabra. Estas, a su vez, también se dividen, de acuerdo a su posición, en iniciales, internas y finales. Tenemos un ejemplo en latín, la palabra matrimonium. Solo está indicado en color rojo este conjunto de consonantes, estas consonantes agrupadas, y de acuerdo a su posición son consonantes agrupadas internas. Después de que quedó claro esta clasificación de consonantes simples y consonantes agrupadas, podemos ver las reglas. Vamos a empezar con las consonantes simples. Entonces, las consonantes simples iniciales se conservan, es decir, no van a sufrir ningún cambio, excepto la F. La F inicial evoluciona al español como una H cuando es seguida por una vocal tónica larga. Tenemos ejemplo la palabra fungo. En esta palabra fungo está en color rojo esa F para indicar que va a haber ahí un cambio, ¿no? Entonces esta F pasa a una H. Otro ejemplo es la palabra fabulare. Tenemos esa F de nuevo indicada en rojo que va a evolucionar a una H. Hay una pequeña excepción. La F no va a sufrir ningún cambio, se va a conservar cuando es seguida por vocal tónica breve que después diptonga. Entonces tenemos este ejemplo de la palabra forte. Esta O es tónica pero es breve, entonces como es breve va a evolucionar al diptongo UE. Entonces eso digamos impide que la F cambie a una H, ¿no? Se va a conservar. Mismo caso con la palabra fera. Esa E es tónica pero es breve, también va a ser diptongo, va a ser el diptongo IE, entonces impide que la F se convierta a una H. Entonces esa va a ser la regla. Nos vamos a las consonantes simples internas. Estas suelen modificarse o algunas van a desaparecer. Entonces empezamos con las consonantes la P, la T, la C y la Q. Estas son sordas y van a presentar un cambio, una evolución, se van a hacer sonoras y la evolución va a ser la siguiente. La P va a evolucionar a una B, la T a una D y la C y la Q a una G. Entonces tenemos aquí un ejemplo, la palabra ficatum. Aquí está indicado solo en color rojo las palabras, las letras que van a evolucionar, ¿no? Entonces la C va a evolucionar a una G, la D va a evolucionar a una D. Entonces te queda la palabra ficatum, te queda la palabra hígado. El otro ejemplo es pauper. Esta palabra quiero que noten que aquí tenemos dos veces la P, solo que la P al principio, al inicio habíamos dicho que la regla es que se conservan. La segunda P es la única que está indicada en color rojo porque esa es la que va a evolucionar. La regla es cuando tenemos esta P, T, C, Q, van a presentar ciertos cambios. Entonces esa P va a evolucionar a una B. Entonces ya habíamos visto en el video anterior que AU es un diptongo, este diptongo evoluciona a una O. Entonces nos queda la palabra pover y bueno, ya después esta P, les decía, evolucionaba a una B, ¿no? Entonces después en la palabra, para que nos dé bien la palabra pobre, vemos que ahí hay otro fenómeno que se llama metátesis, que es un ligero cambio de posición entre las letras. Entonces de pover, pues bueno, hay esta metátesis y bueno, nos queda la palabra pobre.
Otra regla es las consonantes sonoras, como la B, la D y la G, cuando están entre vocales, cuando están en medio, van a desaparecer. Entonces tenemos este ejemplo de audire. Ya vimos que esa AU es un diptongo que evoluciona a una O. Nos quedaría primero odire. Después ya está indicado en color rojo esa D. Esa D es la que se va a perder porque pues está entre vocales y está en medio. Y nos queda la palabra oire, ¿no? Y finalmente esa se pierde, es una postónica final que desaparece cuando delante de ella hay una R. Entonces nos queda la palabra oír. Nos vamos a las consonantes simples finales. Estas se pierden al pasar al español, excepto la S. La S es muy fuerte y se mantiene. Tenemos de ejemplo la palabra venis. Venis es un verbo, es la segunda persona del singular. Se va a conservar esa S, ¿no? Se presentan ciertos cambios en las vocales, pero la S es la que se va a conservar. Y nos vamos finalmente a las reglas de las consonantes agrupadas. Habíamos dicho que estas consonantes agrupadas también se pueden dividir de acuerdo a su posición en iniciales, intermedias y finales. Entonces comenzamos con las iniciales. Estas consonantes agrupadas iniciales generalmente se conservan. Van a presentar, pero algunos cambios, ¿no? Que son los siguientes. El grupo consonántico inicial conformado por L se palataliza y da origen a la doble L, este sonido que nosotros tenemos en la palabra lluvia, ¿no? Entonces tenemos ejemplo, plorare, está indicado en color rojo esa P y esa L que va a evolucionar a una doble L y bueno, nos da la palabra llorar. Luego otro ejemplo, la palabra flama, está indicado en color rojo esa F y esa L que evolucionan a la doble L, ¿no? Y nos da la palabra llama. Otra regla es el grupo consonántico inicial conformado por S más cualquier otra consonante, en español se apoya con una E. Entonces tenemos de ejemplo la palabra scriptu. Noten cómo está en color rojo S y C para indicar que bueno, es este grupo consonántico inicial y en la siguiente palabra en escrito pues bueno ya está ahí indicado esta E que nosotros ponemos para apoyarnos, para poder pronunciar bien la palabra, ¿no? Ahora en cuanto a las reglas de las consonantes agrupadas internas, el grupo consonántico intermedio conformado por doble R se mantiene. Tenemos de ejemplo la palabra terra, que bueno, queda igual, terra o bueno, tierra, ¿no? El grupo consonántico conformado por consonantes dobles o también llamadas geminadas se simplifica en una sola, excepto la doble R, que ya vimos la regla antes, y la doble L. Entonces tenemos de ejemplo la palabra buca. Aquí está indicado en color rojo esa doble C, simplemente pues se va a simplificar, ¿no? Queda una sola letra, una sola C. El otro ejemplo es guta, igual está indicado en color rojo esa doble T y se simplifica, se queda solo una y nos da la palabra gota. Otra regla es los grupos consonánticos intermedios conformados por RS, NS y PS asimilan la primer consonante a la S. Después, al ser consonantes dobles, es decir, al tener doble S, pues se van a simplificar. Entonces tenemos este ejemplo en la palabra ursa, está indicado en color rojo estos grupos consonánticos, está RS. Entonces el primer paso es que esa S va a asimilar a la R, es decir, la S va a ser semejante a la R, entonces nos va a quedar un doble S. Doble S. Entonces podemos aquí aplicar la regla anterior que vimos, que cuando tenemos consonantes dobles o geminadas, pues se simplifican en una, ¿no? Entonces después de tener doble S, pues vamos a tener solo una S y nos queda la palabra osa. Otro ejemplo es sponsu. En esta palabra, otra vez está indicado en color rojo, pues las palabras que van a sufrir cierto cambio, ¿no? Entonces NS, la S hace semejante a la N, entonces esa N se convierte en S, ¿no? Entonces nos queda esposo, tenemos doble S, después que ya tenemos esa doble S, esas consonantes dobles o geminadas, pues simplemente hacemos esta simplificación y nos queda una sola S.
y nos queda la palabra esposo. Y después podemos aplicar esta regla de cuando tenemos grupos consonánticos que empiezan con S más consonante, bueno, que necesitamos apoyarnos con una E. Entonces por eso nos queda o aparece esta E en la palabra esposo. Y finalmente tenemos otra regla de estas consonantes agrupadas intermedias conformadas por PT y SC. Asimilan la primer consonante a la segunda, quedando así de nuevo estas consonantes dobles o geminadas que después se van a simplificar, ¿no? Entonces tenemos solo un ejemplo, tenemos la palabra septe. Vean cómo aquí está indicado otra vez en color rojo esa P y esa T que pertenecen pues a estos, ¿no? A estos grupos consonánticos. Esa P se va a asimilar a la T, entonces nos va a quedar doble T, nos queda la palabra sete. Después, como tenemos consonantes dobles o consonantes geminadas, se va a simplificar, nos va a quedar solo una T, entonces nos quedaría primero algo así como sete, y finalmente esa E primera es breve, es breve y va a diptongar, entonces por eso nos queda la palabra 7. Y ya por último, la última regla es muy sencilla, las consonantes agrupadas finales. El único grupo consonántico que es final es el conformado por NT, en el cual la T se pierde permaneciendo solo la N. Tenemos ejemplo la palabra amant, que se va a perder la T y nos queda solo aman, ¿no? la N. Entonces con esto terminamos las reglas de evolución de las consonantes. En el próximo video veremos reglas de evolución, vamos a ver el fenómeno yod. Entonces espero te haya quedado claras estas reglas, puedes pausar el video, verlos otra vez para que te quede claro. Y si tienes algún comentario, alguna duda, házmelo saber en esta sección de comentarios y nos vemos hasta el próximo video explicativo. Plurimas gratias, tibiago, cura ut valeas.